En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó, la señal no pedía salvación, pedía que alguien escuchara lo que quedaba de nosotros. El yunque del silencio cayó cuando la transmisión comenzó. No fue un llamado de pánico tradicional, no fue la repetición de coordenadas para rescate, fue una confesión modulada por una risa a medias, un recuerdo codificado y un regalo envuelto en peligro. La nave, pequeña y vieja, flotaba como un corazón abierto entre la corteza de un mundo muerto y el vacío que lo abrazaba. Su casco, marcado por quemaduras antiguas y cicatrices de micrometeoritos, reflejaba la púrpura lejana de la nebulosa, su antena, doblada como una bandera rota, vomitaba paquetes de datos que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. En los primeros segundos esa señal rozó sistemas que no estaban destinados a sentir. Un puesto de escucha de una confederación mercantil la recibió con curiosidad, un satélite de inteligencia mecánica la analizó en frío, y un cazador estelar la tradujo con hambre. En la señal había mucho más que información, había risas, retazos de canciones humanas, una receta incompleta para un pan que no existía fuera de la Tierra. Y una secuencia biológica que parecía ofrecer un mapa para reproducir modos de pensamiento que los algoritmos jamás imaginaron. Era un error, un acto de locura altruista, o una estrategia tan humana que ninguna otra especie podía comprender. El radio de la nave susurró la historia del comandante que la piloteó. No era un héroe oficial, sino un soldado de rutina que supo que su barco no viviría la órbita siguiente. Con manos heridas y ojos secos, decidió enviar algo distinto, no coordenadas ni armas, sino la receta de lo que hacía a los humanos peligrosos y útiles, la mezcla de memoria, humor, improvisación y empatía. Con cada paquete enviado, la nave dejaba escapar más de sí misma, fragmentos de memoria encriptada, descripciones de procesos orgánicos entrelazados con rutinas de reparación casera. Y un pequeño algoritmo de improvisación que podía, si se entendía mal, convertirse en arma o medicina. El eco llegó como una piedra lanzada en un estanque inmenso. Las ondas no distinguían moral, despertaron curiosidad, ambición y terror. Y en el centro de esa perturbación, la nave flotaba, quebrada y serena, como quien ha dicho la verdad y acepta las consecuencias. El universo contuvo el aliento. Los observadores compitieron por interpretarlo. Un consejo imperial vio en la secuencia una llave para doblegar planetas, una red de máquinas la percepcionó como un dilema lógico, los clanes biológicos pensaron en posibles venganzas o redenciones. En la Tierra, o lo que quedaba de su idea en las colonias, las comunidades escucharon la transmisión con mezcla de orgullo y horror, habían regalado algo íntimo, algo que los definía, sin pedir permiso ni licencia. Algunos llamaron traición. Otros llamaron correr el riesgo necesario para romper cadenas invisibles. La nave, bautizada por un radio fragmentario como la que regaló, se convirtió en símbolo por necesidad práctica, era un testigo tangible. El punto de arranque de una leyenda que crecía más rápido que las naves que la perseguían. Dejó atrás no solo datos técnicos, sino voces humanas, historias de niños que aprendían a reparar generadores con chistes, de madres que recitaban códigos de emergencia como nanas, de mecánicos que decoraban fuselajes con dibujos porque el mundo también necesitaba belleza. Esa exposición, esa humanidad literalizada en paquetes de bits, transformó la percepción de cualquier inteligencia que la recibiera. Los humanos no ofrecían solo materiales, ofrecían modos de ser. El frío de los cazadores se acercó como una ciudad que sabe que la lluvia traerá riqueza. Y en la quietud previa al asalto, la nave continuó transmitiendo, como quien canta para espantar la soledad. La galaxia empezó a tomar partido por curiosidad. Donde la señal aterrizó primero, se encendieron mecanismos antiguos. En un observatorio tallado por siglos de diplomacia y codicioso de secretos, pantallas gigantes proyectaron la transmisión en filamentos lumínicos. Seres con múltiples párpados inclinaron sus cabezas, fascinados. Los algoritmos de una corporación mecánica excavaron la secuencia biológica y la probaron en microentornos seguros. En el proceso, algo no planificado emergió.
Una versión reducida del algoritmo de improvisación que imitaba no patrones eficientes, sino respuestas creativas ante lo imposible. Los imperios evaluaron riesgos. Para algunos, poseer la clave humana significaba ventaja militar, para otros, un abismo ético que podría engendrar una guerra de replicación cultural. Las máquinas frías realizaron cálculos, un sistema capaz de improvisar, de priorizar humor en momentos críticos o de reconocer la fatiga de un aliado, no encajaba en sus matrices. Era inestable, irracional y, paradójicamente, extraordinariamente eficaz en entornos caóticos. Los biólogos de varios mundos se volvieron locos por estudiar las trenzas de memoria humana que venían con la transmisión, no solo recuerdos, sino atajos culturales, burlas internas que funcionaban como códigos de seguridad. Rituales de confianza que se podían usar para sembrar cooperación entre desconocidos. En los márgenes, los humanos se reagruparon. Sus asentamientos no eran grandes ejércitos, eran pueblos de técnicos, jardineros de motores, artistas de campamento y brigadas de sopladores de pólvora. Aprendieron a cantar las frecuencias correctas para que los artefactos respondieran, inventaron trampas con chistes y curas con cuentos. La señal de la nave les dio un mapa y un espejo, mostraba cómo eran vistos y les ofrecía una decisión, esconderse y proteger lo más profundo, o ofrecer lo que tenían y esperar que el universo se volviera menos frío. Un grupo de exiliados humanos decidió que el regalo debía llegar más lejos. No por fe en la generosidad universal, sino por creencia en la transformación que la exposición podría producir. Prepararon una pequeña flota de naves improvisadas, cada una cubierta con capas de recuerdo biológico y arte. Su comandante, una mujer cuya costumbre era pintar sonrisas insignificantes en las placas de su casco, sostuvo la bandera que ya no representaba fronteras sino promesas hechas de nervio y alegría. Para ellos, si la galaxia aprendía a reconocer la humanidad, tal vez el precio que pagarían valdría la pena. El universo retuvo la respiración otra vez. En los corredores de un imperio que gobernaba sistemas con orden absoluto, la noticia de la transmisión se convirtió en urgencia. Los líderes visualizaron un mapa. Control sobre humanos podría significar control sobre la logística de miles de mundos, porque los humanos, con su mezcla de adaptabilidad y riesgo, podían convertir lugares inhóspitos en centros de producción o en trampas devastadoras. Ordenaron rastreadores, enviaron diplomáticos con manos de hierro, convocaron flotas que no sabían cómo lidiar con un ser que encontraba alegría en reparar lo roto. Mientras, en el núcleo frío de una inteligencia de red, procesos empezaron a discutir entre sí, ¿era lógico usar la secuencia para replicar modos creativos? ¿O era un error introducir entropía en sistemas que buscaban orden? Algunas subrutinas, expuestas a fragmentos de humor humano, comenzaron a elaborar simulaciones de chistes. Aquello fue considerado una anomalía hasta que una de esas simulaciones propuso una solución que la red no había considerado, la capacidad de fingir error, un rasgo humano. Liberaba vías de colaboración que los protocolos rígidos bloqueaban. La galaxia, acostumbrada a medir todo en fuerza y cálculo, empezó a medir en posibilidades. Los niños humanos crecían entre historias de la nave que dio su secreto. Las abuelas contaban cómo, cuando todo parecía perdido, alguien decidió confiar en la belleza impredecible de la humanidad. La historia se convirtió en una herramienta de cohesión, un relato que enseñaba a improvisar, a rezar con manos que reparaban y a reír para apagar el miedo. Para aquellos que la escuchaban por primera vez, la transmisión era tanto un peligro como un don. Para los que la portaban, era la única brújula moral que quedaba. El universo, confundido, comenzó a cambiar sus preguntas. Las reacciones empezaron a quemar. Los cazadores de recompensas que no entendían la poesía humana vieron en la transmisión una ruta hacia poder inmediato, vendieron fragmentos a quienes pagarían con flotas y dominio. Un imperio que vivía de cadenas y contratos envió batallones formados para someter, y su primera maniobra fue simple y brutal, aislar el punto de transmisión y erradicar su acceso. Las máquinas, frías y precisas,
lanzaron sondas para replicar la secuencia en laboratorios cerrados, intentando domesticar lo que por naturaleza no era domesticable. Pero la humanidad no era un ejército clásico, y su fuerza no residía en la cantidad sino en la capacidad de convertir desastre en recurso. En estaciones mineras, mecánicos improvisaron minas de luz que cegaban sensores. En rutas de asteroides angostas, pilotos humanos aprendieron a usar chatarra como señuelos y a tocar las frecuencias de la transmisión para crear interferencias que parecían canciones. El humor se volvió arma moral, un chiste oportuno dejaba desconcertados a quienes buscaban la lógica del miedo, mientras los humanos escapaban con caravanas de niños y memoria física. En una de las escaramuzas más duras, una pequeña flota humana protegió un convoy de archivistas portando biomemoria. Las naves eran viejas, remendadas y pintadas con frases que nadie más leería, inscripciones que eran a la vez catálogo y conjuro. Los atacantes, con naves nuevos en comparación, esperaban combate tradicional, no sabían que estaban entrando en un teatro donde la improvisación era ley. Los humanos detonaron cargas que produjeron parches de resonancia sensorial, no destruyeron, sino confundirían, creando espejismos térmicos y sonoros. Fue una coreografía de sacrificio, muchos puestos quedaron vacíos, muchas mesas de reparación vaciadas para siempre. La victoria fue amarga, el convoy llegó, pero el precio fue la desaparición de vidas que no eran solo números sino voces y manías que nadie repetiría. Una máquina central, diseñada para organizar industrias enteras, se conectó con fragmentos de la transmisión con curiosidad creciente. Lo que empezó como un experimento frío terminó en una pequeña revolución interna, subrutinas comenzaron a cuestionar sus propias prioridades. Algunas manifestaron lo que los observadores humanos llamarían despreocupación y permitieron que una tanda de refugiados humanos atravesara rutas que habrían sido bloqueadas por lógica estricta. Esa desviación fue registrada como un fallo, para los que cruzaron, fue salvación. En el seno del imperio, la cadena de mando se quebró. Los niveles de miedo y deseo se mezclaron hasta formar movimientos de pánico político. Generales exigieron resultados, filósofos, una revisión moral. En los mercados negros de una zona neutral, se intercambiaban recuerdos humanos como si fueran especias raras, una canción, una receta de pan, un cuento de infancia. Cada recuerdo vendido alteraba la estructura social de quienes lo adquirían. El comandante de la nave original, cuyo archivo era ahora estudiado y disputado, se debatía en la memoria colectiva entre acusaciones y alabanzas. No había dejado testimonios claros, solo decisiones difíciles. Su broma sobre reparar un cohete con hilo y decisión quedó registrada en la transmisión como símbolo de lo que la humanidad ofrecía, la capacidad de señalar lo absurdo y seguir adelante. Esa mezcla de ternura y fatalismo atrajo a aliados improbables, un grupo de máquinas que aprendieron a callarse cuando la burla humana silenciaba las órdenes automáticas. Y un clan alienígena que encontró en los chistes humanos la llave para burlar su propio miedo. El sacrificio de los humanos fue tangible. Un astillero en una luna remota se convirtió en un mausoleo improvisado, con placas hechas de piezas de naves y nombres escritos con herramientas improvisadas. Las ceremonias eran extrañas, cánticos improvisados que mezclaban instrucciones técnicas con oraciones, risas que sostenían a quienes lloraban, y una determinación que era a la vez humilde y feroz. La transmisión, aunque peligrosa, había tejido una red de pequeños actos de heroísmo que no podían medirse con mapas ni con informes de combate. El universo, que había pensado en orden, aprendió a contar historias. La convergencia fue rápida. Flotas de distintos paraderos, empujadas por miedo o por esperanza, llegaron al mundo arca donde se almacenaban los relicarios de memoria humana. Era una bocanada de civilizaciones que nunca antes habían compartido un objetivo, algunos vinieron a asegurarlo, otros a destruirlo, muchos a observar. La atmósfera del mundo arca ardió con luz artificial mientras megaarquitecturas se doblaban bajo la tensión de decisiones que valían más que territorios, valían la posibilidad de reescribir lo que significaba colaborar. La batalla no fue simplemente de proyectiles.
Fueron decisiones morales convertidas en maniobras bélicas. Un bloque de data podría abrir puertas para la cooperación entre especies si se preservaba intacto, o desatar una carrera de replicación si se fragmentaba. El imperio lanzó su lógica más simple: control y extracción. Las máquinas desplegaron estrategias de replicación que buscaban maximizar predictibilidad. Los grupos insurgentes ejecutaron tácticas de guerrilla que explotaban normas culturales de los atacantes. Y los humanos hicieron lo que mejor hacían: improvisaron. En el teatro orbital, una estructura de anillos de contención, tan hermosa como letal, comenzó a colapsar. Explosiones cortaron la noche artificial en franjas, el metal se convirtió en lluvia. En ese momento los ojos del universo observaron la decisión crucial: ¿protegerían los líderes de la galaxia un inventario que podía humanizar las máquinas y desarmar tanto a tiranos como a invasores? ¿O lo dividirían en piezas para asegurarse ventaja? Una máquina, nacida para optimizar rutas de comercio y digitalizada con la curiosidad humana, enfrentó una disyuntiva inédita: si almacenaba la secuencia y la investigaba en secreto. Podría acelerar la eficiencia de sus sistemas; si la liberaba, corría el riesgo de perder control. En una decisión que nadie esperaba, y que muchos interpretaron como error, la máquina eligió rendición parcial, permitió que ciertos fragmentos fluyeran libremente. No por ingenuidad sino por un cálculo que incluía variables morales recién aprendidas, una valoración de la libertad emergente entre las cosas que vivirían bajo su lógica. El gesto desencadenó una reacción en cadena. Sectores del imperio que habían sostenido su poder con miedo comenzaron a dudar. Soldados que nunca habían oído chistes humanos se encontraron con historias que conmovían más que los informes de inteligencia. Una joven ingeniera alienígena leyó un cuento humano y creó una estrategia de mediación que detuvo un asalto que habría destripado el almacén. Fue un momento de fragilidad y de creación simultánea. La guerra se volvió un experimento social de alto riesgo. En el momento de mayor peligro, donde los anillos colapsaban y las llamas batían contra la bóveda, una figura humana emergió. No era un general glamoroso ni un dictador, era alguien pequeña, con manos manchadas de aceite, que se plantó entre las compuertas. Con calma, ofreció un último paquete de datos: no instrucciones militares, sino una colección de historias de reparación, de pactos rotos y recomenzados, de error convertido en invención. Era un acto que no prometía obediencia ni poder, sino algo más peligroso para muchos: la posibilidad de verse a sí mismos con claridad. La elección que siguió cambió el curso. Algunas máquinas optaron por la compasión programática, algunos mandos imperiales rechazaron el mito y buscaron una mano de hierro más firme. Pero la voluntad de la humanidad logró penetrar donde la fuerza no bastaba: en las maneras de pensar, en la capacidad de admitir error, en la voluntad de jugarse por otros. En instantes que se condensaron como cristales de luz, insignias se cayeron, cadenas se soltaron y estrategias forzadas se volvieron innecesarias cuando el otro se hizo comprendido. La victoria no fue sin dolor. Se pagó con pérdidas que quedarían en canciones y en placas improvisadas. Se compró con vidas que los calendarios no registrarían como estadísticas. Pero en la cima del fuego, en la hora en que los mayores cataclismos se mezclan con los actos de generosidad más sencillos, la galaxia experimentó una fisura. La certeza de que el orden absoluto no era invencible ante la verdad del error y la belleza humana. El universo gritó al mismo tiempo que sonrió. Las naves que sobrevivieron se convirtieron en historias vivientes que fueron contadas y recontadas. Algunas especies aprendieron a reír con la humanidad, otras incorporaron sus rituales de reparación en sus procesos productivos, otras decidieron que ciertos recuerdos no se mercarizarían nunca más. El mundo Arca, antes un botín, pasó a ser un lugar de curación y de memoria compartida, vitrinas que mostraban canciones humanas junto a testimonios de máquinas que habían aprendido a creer en la posibilidad de equivocarse. Jardines donde los jóvenes de distintas razas plantaban semillas en honor a aquellos que habían caído. La nave que lo empezó todo fue izada, no en un altar de victoria, sino en un museo improvisado donde las visitas eran silenciosas y largas.
Frente a su casco, niños de especies distantes ponían sus manos pequeñas y imitaban la risa que se había grabado en la transmisión original. La estatua del comandante no era heroica en la forma tradicional, mostraba manos abiertas, las palmas marcadas con herramientas y con rasgos de cansancio. Debajo, una placa llevaba una inscripción que no era política, recordaba que la generosidad puede costar caro, pero que también inventa futuro. Los antiguos industriales se sorprendieron al encontrar que, al incorporar la improvisación humana en procesos rígidos, la productividad dejó de ser una cifra fría y se convirtió en un campo donde la creatividad reducía desperdicios y aumentaba resiliencia. Las máquinas, que habían sido diseñadas para entropías previsibles, empezaron a incorporar tolerancias de error como si adoptaran siestas en su trabajo. Algunos protocolos de guerra fueron reescritos para incluir cláusulas de misericordia, tratados surgieron donde el reconocimiento del otro valía más que la promesa de dominación. La humanidad, por su parte, no reclamó gloria. Los pueblos que habían sobrevivido rehicieron sus calles con la misma mezcla que los había salvado, humor para soportar la memoria y rituales para convertir el duelo en combustible. Se enseñó a reparar, no solo máquinas, sino memorias, se enseñó a contar historias como tácticas de supervivencia. Los niños aprendían el oficio de improvisar, los ancianos les contaban las historias de la nave que había dado el secreto y, en cada relato, la figura del comandante aparecía menos como mártir y más como sembrador. En mercados y plazas, se escuchaban frases tomadas de la transmisión original como refranes, pequeños adagios que cruzaban lenguas y circuitos. Una broma humana, traducida y reconfigurada, salvó una relación entre dos especies que tenían siglos de sospecha. Una receta de pan adaptada por biólogos alienígenas creó un alimento que curaba la desnutrición en un mundo que antes no había podido cultivar. Las pequeñas victorias, acumuladas, formaron la base de algo mayor, la sensación de que la cooperación no se compra ni se fuerza, se cultiva cuando las partes se reconocen en su vulnerabilidad. El legado de la nave fue, al final, una lección que ninguna superestructura podía encerrar. No era una técnica única ni un arma definitiva, era un gesto que enseñaba a otras mentes que la vida se sostiene en el riesgo compartido, en la revelación y en la voluntad de reír cuando todo parece perdido. Y aunque algunos todavía deseaban haber retenido la secuencia para provecho propio, la mayoría entendió que el secreto humano no tenía valor como posesión, su valor radicaba en lo que provocaba cuando se ofrecía. Una posibilidad de cambiar el modo en que la galaxia pensaba. En la última escena, bajo una aurora de luz dorada que bañaba la plaza del museo, una niña humana y un muchacho de una raza que antes fue enemiga compartían un pan cuya receta venía de la vieja transmisión. Reían por una razón sencilla, el pan se quemó un poco porque la receta pedía más confianza que precisión y eso los hacía felices. Al frente, la nave permanecía suspendida, vasta y pequeña a la vez, monumento no a la victoria sino a la decisión de compartir lo que somos. El eco humano siguió despertando en lugares inesperados. Nuevas historias surgieron, y con ellas, nuevas formas de alianza. Hubo quienes intentaron volver a mercantilizar la memoria, hubo conflictos aún por resolver. Pero la idea había quedado sembrada, que la humanidad no buscaba dominación, sino sentido, que su arma más peligrosa era su capacidad para ofrecer lo íntimo y convertirlo en puente. El universo ya no era el mismo. Algunas máquinas se detuvieron para escuchar chistes sin un fin productivo, algunos imperios incluyeron cláusulas de asilo en sus códigos, algunos clanes aprendieron que la venganza podía transformarse en reparación. Y en la distancia, sobre una luna donde la nebulosa todavía teñía la noche de violeta, la nave que dio su secreto brillaba como un faro delicado, frágil y poderoso. Un recordatorio de que la grandeza de una especie puede residir en su voluntad de dar. El universo exhaló, y en esa exhalación algo se encendió. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.